donde la tarde de hoy en esta mesa B número 5 trataremos temas correspondientes a lo que es la parte de la injerencia que tiene la responsabilidad social en las empresas y qué efectos pueda tener en este sentido, ¿no? Tenemos cuatro panelistas. Yo les doy la más cordial bienvenida a los panelistas y a todos los invitados que ya se encuentran en la sala para poder iniciar y dar los tiempos acordados para la exposición de cada uno de los panelistas, ¿no? Cada uno tendrá 15 minutos para hacer la proyección de los estudios realizados y quiero darle la bienvenida al maestro Idelio Miguel Valencia Ortega. Él representa el Instituto Politécnico Nacional, específicamente el Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. La ponencia con la que nos va a deleitar y que inicia son los alcances socioambientales del distintivo Empresas Socialmente Responsables y nos va a plantear dos casos de estudio, el caso del Grupo Bimbo y el caso de Grupo Herdes. Idelio Miguel Valencia, te doy la más cordial bienvenida si quieres iniciar. Gracias. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Adelante, muy bien. Ok, pues primero que nada quiero agradecer a Gil por esta moderación y agradecer a los staffs tanto del CEMEFI como de la UDLAP por todo el trabajo titánico de poder llevar a cabo este evento. Bien, como mencionaba en la presentación amablemente Gil, el tema de esta ponencia son los alcances socioambientales del distintivo Empresa Socialmente Responsable, casos de estudio Grupo Bimbo y Grupo Herdes. Bueno, los antecedentes que se tienen al respecto de este trabajo es que los aspectos socioambientales son cuestiones de carácter, como su nombre lo dice, ambiental, social, con los que el ser humano va a tener una interacción cotidiana. Dentro de esa interacción está fundamentalmente las empresas y es un claro ejemplo de que tienen una interacción con la parte ambiental, consecuencia de los procesos productivos que realizan, y también la interacción social tanto con sus trabajadores que van a afectar o tienen una incidencia en sus familias y las personas de las comunidades en donde están instaladas estas empresas. Ahora bien, si bien una empresa de entrada tiene como objetivo fundamental que se generen ganancias, con el tiempo ha ido cambiando esta percepción y actualmente pues ya se tiene que las empresas deben ejecutar acciones que estén comprometidas con las cuestiones socioambientales con las que interactúan. Toda esta que engloba las políticas, prácticas, programas que están más allá, esto es muy importante, más allá de las obligaciones jurídicas, pues están amalgamadas en este concepto, ¿no? Que ya conocemos, que es la responsabilidad social empresarial, que como mencionaba Cajiga, pues es el cumplimiento es el compromiso congruente de cumplir de manera integral con la finalidad de la empresa en lo interno y en lo externo, considerando todas las expectativas económicas, ambientales y sociales de los grupos de interés o los participantes, donde debe de demostrarse un respeto a la comunidad y al medio ambiente para construir el bien común. Hay muchas definiciones, hay muchas interpretaciones, representaciones de la responsabilidad social empresarial, pero aquí en México tenemos muy claro la imagen del distintivo Empresa Socialmente Responsable, que es otorgado precisamente por el CEMEFI a las empresas que evidencia que dan cumplimiento a 5 ámbitos estratégicos que están determinados por dicho centro. Ahora, ¿qué justificó, o lo que es la justificación de esta investigación? Que a fin de cuentas obtener este distintivo está sujeto a que se pruebe, las empresas deben comprobar que realizan esta serie de actividades en beneficio socioambiental que es inmediato. Es decir, podemos inferir que entre más empresas lo ostenten, pues va a haber un impacto cada vez más positivo en diferentes ámbitos socioambientales que van a repercutir en el desarrollo social. Hay muchas investigaciones que están de acuerdo con lo anterior,
y consideran que a través de la responsabilidad social empresarial, las empresas van a buscar elevar los niveles de desarrollo social, de protección al ambiente, de respeto a los derechos humanos, de tal forma que van a buscar que haya una reconciliación en los intereses de todos los grupos de interés que intervienen o con los que interviene una empresa. Sin embargo, se considera que es importante de ver cuál es la relación que puede existir entre que una empresa sea socialmente responsable o no y su desempeño económico, ya sea en la generación de valor agregado a los productos o en el fortalecimiento de ventajas competitivas. Hay investigaciones que mencionan que sí hay, por lógica, una relación positiva respecto al comportamiento de la responsabilidad social empresarial y los beneficios económicos. Pero, en contraparte, hay otras investigaciones que mencionan que hacen falta suficientes estudios empíricos o más estudios empíricos para poder confirmar esta teoría o esta hipótesis. Por ende, lo que aportó esta investigación es que a través del análisis de estos ámbitos estratégicos que el CEMEFI tiene como exigencia y que cumplieron tanto Grupo Bimbo como Grupo Herdes, y que debido a eso les otorgaron el distintivo Empresa Socialmente Responsable. Bueno, aquí es que se pudieron obtener datos que demostraron cómo afectaban las condiciones económicas y sociales de sus trabajadores y familias, de la población con la que interactúan y el impacto ambiental de sus procesos productivos. Se hizo también un estudio de la evolución de las ventas de las empresas y con esto pudimos observar las ventajas de actuar con apego a estos ámbitos relativos a responsabilidad social empresarial y que los hicieron acreedores a este distintivo, de tal forma que sea atractivo, sea una invitación para otras empresas a hacer este esfuerzo. ¿Cuáles fueron? La pregunta de investigación fue que si Grupo Bimbo y Grupo Herdes llevaban a cabo sus actividades observando estos ámbitos estratégicos que se he mencionado acerca del CEMEFI, bueno, pues entonces se incrementaban sus ventas. Las preguntas específicas, las condiciones sociales y económicas de los trabajadores de estas empresas, a partir de su percepción, si las actividades productivas de las empresas estudiadas incidían en las condiciones sociales y económicas de los habitantes de las comunidades con las que interactúan, las acciones enfocadas a la preservación del medio ambiente que realizan estas empresas y cómo han variado sus ventas antes y después de recibir el distintivo Empresa Socialmente Responsable. La hipótesis planteada es que si estas empresas cumplían a realizar sus actividades con lo establecido en los ámbitos estratégicos en cuestión, pues cabría esperar que los bienes que ofrecen tienen un valor agregado que se refleja en el incremento de sus ventas. Hubo 2 unidades de análisis, los informantes clave dentro de la empresa, que fueron las personas responsables de atender los asuntos relacionados con el manejo de este distintivo, y el otro fueron los trabajadores. Y los otros informantes clave fueron las que fueron funcionarios públicos de la alcaldía de Azcapotzalco para el caso de Bimbo, el municipio de Zumpango para Herdes, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Social, y esto conformó el grupo de informantes clave fuera de las empresas. La metodología que se siguió fue un estudio de caso, está pegándonos a la metodología de Gin, a los estudios de Gin, y bueno, se trabajaron entrevistas semiestructuradas a los informantes clave. Conforme a las dimensiones del distintivo Empresa Socialmente Responsable, voy a mencionarlos, son la gestión de la responsabilidad social empresarial, la ética de la empresa, la calidad de vida en la empresa, la vinculación de la empresa con la comunidad, el cuidado y preservación del ambiente y la parte adicional del trabajo, que son las ventas. Los indicadores fueron para la gestión de responsabilidad, el nivel de identidad y compromiso con estas prácticas de responsabilidad social empresarial. En la parte ética, el desempeño con base en su código, la difusión de valores, el combate a la corrupción. En la calidad de vida de la empresa, el desarrollo de los colaboradores y sus familias, el empoderamiento económico de estos mismos grupos, la vinculación de la empresa con la comunidad, el compromiso para el desarrollo de la sociedad que está alrededor de estas empresas,
En cuanto a la preservación del ambiente, el empleo sustentable y responsable de los recursos que ocupan, prevención de riesgos, reducción de impactos ambientales, consecuencia de sus procesos, y bueno, la cantidad de bienes que vendieron. Se trabajaron entrevistas semiestructuradas para los gerentes y responsables de la adopción de las prácticas de responsabilidad social empresarial, cuestionarios para los informantes clave dentro de la empresa y entrevistas semiestructuradas para los informantes fuera. Y de esta forma se pudo trabajar, lo cual agradezco mucho, con el gerente de responsabilidad social empresarial de Grupo Bimbo, la gerente de Grupo Herdes, 22 trabajadores de la planta de Bimbo Azcapotzalco, 14 de la planta de Bimbo Zumpango, una funcionaria de la alcaldía de Azcapotzalco, un funcionario de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Zumpango, un funcionario de la Procuraduría de Auditoría de la Profepa y una funcionaria de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Sede Sol. Aunado a esto, se analizaron los informes anuales de 1999 a 2017 de Grupo Bimbo, considerando que en 2001 recibe su primer distintivo Empresa Socialmente Responsable, y los informes anuales de Herdes de 2007 a 2017, considerando que en 2009 recibe su primer distintivo. ¿Qué encontramos? En cuanto a la parte del cumplimiento de los ámbitos estratégicos, ambas empresas cumplen con lo que se les exige en cuanto a estos ámbitos de gestión de responsabilidad social empresarial, calidad de la vida de la empresa, ética empresarial, vinculación de la empresa con la comunidad y el cuidado y preservación al ambiente. Y en cuanto a sus ventas, observamos una progresión, pues básicamente continua. Esta es el año en el que recibe su primer distintivo y se observa que hubo un incremento en sus ventas en el caso de Bimbo, y lo mismo sucede en el caso de Herdes. En estas otras gráficas podemos observar la diferencia en ventas de un año a otro, y podemos observar que sí fue notable el incremento de las ventas de Grupo Bimbo entre el año previo y el que recibe el distintivo, y lo mismo ocurre con Herdes. En ese momento se consideró que pues, se cumplía la hipótesis y que era el resultado de haber obtenido el distintivo, este incremento. Sin embargo, nos enteraríamos de otras cosas al seguir analizando la información. Empezamos con la parte del desarrollo profesional y laboral, que es fundamental para ambas empresas. Apoyan a sus trabajadores, hay flexibilidad de horarios, y de esta forma, tanto empresas y los trabajadores lo perciben así, hay un crecimiento que beneficia a ambas partes. También consideran las empresas que estas acciones de responsabilidad social empresarial los ayudan a ser más eficientes en su operación y permiten el éxito de su negocio, y además de que siguen siendo competitivos en el mercado. Y también hay otra ventaja: el actuar conforme a estos ámbitos colocan a las dos empresas en los índices sustentables de la Bolsa Mexicana de Valores y a Grupo Bimbo en el Dow Jones Sustainability Index, lo cual ayuda a que otro grupo de inversores pues inviertan, valga la redundancia, en estas empresas. Y se tiene que, en pocas palabras, el hecho de que hayan cumplido con estos ámbitos estratégicos resultó que no influyó directamente en las ventas de las empresas, pero sí influyó en que tengan una mejor reputación entre clientes y proveedores, que coadyuva al posicionamiento en el mercado y que va a influir indirectamente en sus ventas. Con lo cual se concluyó que, bueno, la hipótesis, como mencionaba, se rechazó, porque aunque hubo un incremento en las ventas el año posterior a la recepción del distintivo, pues este aumento de ventas se debió más bien a que hubo una reorganización en temas de mercadotecnia, cuestiones logísticas y de producción, y no propiamente al distintivo. Las dos empresas cumplieron con lo establecido en los ámbitos estratégicos de los que he estado platicando, con un impacto benéfico en los aspectos socioambientales en los que influyen. Para ambos grupos, cumplir sus actividades cotidianas con lo establecido en estos ámbitos los llevó a ejecutar acciones de responsabilidad social empresarial que los ayudaron a eficientar su operación y que ha influido en el fortalecimiento de su imagen y en tener una mejor reputación con clientes, inversionistas y proveedores, que a fin de cuentas ha ocasionado que mejore su posicionamiento y competitividad en el mercado,
y hay una influencia, aunque indirecta, pero influencia al fin en sus ventas. Esto nos demuestra que la responsabilidad social empresarial, que actualmente, por increíble que parezca, se sigue considerando que es una cuestión de filantropía, pues no implica sacrificar los beneficios económicos para las personas que invierten en las empresas o para las empresas buscando hacer un bien. La responsabilidad social empresarial es una estrategia de negocios que las empresas adoptan buscando que todas las partes involucradas ganen. Es un ganar-ganar. Por un lado, la sociedad gana con mejores condiciones de vida, las empresas ganan en una sociedad con mejores condiciones que pues va a buscar consumir productos y genera una mayor confianza para que haya mayor cantidad de clientes que también adquieran sus bienes y servicios. Los hallazgos que se obtuvieron en esta información, en esta investigación, perdón, pues permite que se esgriman argumentos en el sentido de que actuar conforme a los lineamientos de responsabilidad social empresarial puede constituirse en una alternativa que pueda ayudar a enfrentar la pobreza y sus consecuencias socioambientales y fortaleciendo de esta forma las relaciones sociales para que se pueda recuperar el tejido y la estabilidad social. Y de esta forma, pues puede existir una motivación para que un número mayor de empresas cada vez en México puedan llevar las acciones relativas a responsabilidad social empresarial que les permitan ser acreedoras a este distintivo empresa socialmente responsable que, como mencionaba, otorga el CEMEF. Y pues esta sería mi investigación y con esto doy por concluida mi ponencia. Muchas gracias, maestro Idilio Miguel Valencia. Gracias. Y un aviso para nuestra audiencia. Sí se meten ustedes a la página una vez que haya concluido el 20º Congreso sobre repensando los roles y las dimensiones de la sociedad civil en los escenarios inciertos. Se comparte ahí no solamente estas conferencias en la memoria, sino toda la dinámica que se va a observar dentro de los días 21 y 22 de abril. Todo va a estar ahí una vez que concluyamos el Congreso. Pues muy bien, muchas felicidades, maestro Idelio, y vamos dejando algunas preguntas para el final. Tendremos oportunidad de, si el tiempo lo permite, pues de dar respuesta a algunas de las inquietudes que pueda tener nuestra audiencia, ¿no? La segunda conferencia que tenemos es la comunicación de la responsabilidad social en medios digitales, ¿no? Esta va a ser presentada por el maestro Jorge Arturo León y Vélez Avelar de la Universidad Panamericana Ciudad de México. Él es ingeniero de informática, tiene una maestría de alta dirección en el IPADE y actualmente está cursando el programa doctoral en la Universidad de Amberes. Jorge Arturo León, le doy la más cordial bienvenida. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Ahora estoy tratando de compartir la pantalla. En un segundo. Listo, se supone que ahí ya la tienen, ¿no? Perfecto, ya estamos. Perfecto. Pues muchas gracias. Como les han planteado hace un momento, el tema del que les quiero platicar el día de hoy es de la comunicación de la responsabilidad social en medios digitales. Esto, pues un poco tratando de hilarme con la sesión anterior, pues efectivamente también surge del interés de decir, muy bien, tenemos una serie de empresas que han sido distinguidas como socialmente responsables en México a través del distintivo de empresa socialmente responsable. Igualmente partimos de esa misma base de datos. Y entonces dentro de esa base de datos se hizo un primer muestreo selectivo para tratar de encontrar aquellas empresas que pues estaban comunicando la responsabilidad social, tratando de encontrar qué comunicaban en redes sociales. Voy a
tratar de ir avanzando en ese sentido, diciendo que el primer foco, pues precisamente tenía que ver con la responsabilidad social empresarial. Partimos del concepto de responsabilidad social empresarial que Idelio ya nos ha compartido hace un momento, en esa visión de decir, la empresa tiene más que solamente la rentabilidad, sino un compromiso con la sociedad en su conjunto. Y en ese compromiso con la sociedad en su conjunto, bueno, pues particularmente enfocarse en la responsabilidad social en México, ¿no? Evidentemente con un foco particular dentro de México, y dentro de ese foco, como dije hace un momento, tratando de centrar dentro de las empresas distinguidas como socialmente responsables. Lo que nos interesaba de ello es las formas de comunicación adicionales a las oficiales, es decir, conocemos que pues, muchas de estas empresas generan un reporte de responsabilidad social en donde plantean toda la información. Sin embargo, el supuesto con el que se arranca este diagnóstico es partiendo que no todo mundo accesa a esta información. Esta información finalmente se vuelve una información de uso muy particular, pues para la gente que investiga el tema, para la gente que le interesa más el tema o para algún inversionista, etcétera, pero que no es un documento que se vuelva formalmente del dominio público. Y en ese sentido nos interesa mucho más, al menos para los lentes de esta investigación, hablar de lo que las empresas están comunicando a través de redes sociales, ¿no? Partiendo de análisis previos como el que hizo Coombs en el 2012, en donde decía, bueno, las redes sociales pueden estar generando influencia en el consumidor. Entonces, lo que nosotros tratamos, bueno, más bien lo que se trata de hacer en esta primera investigación es entender qué es lo que están comunicando estas empresas. Como anticipándome un poco a las conclusiones a las que llegaré o a los siguientes pasos, pues precisamente lo siguiente será saber si esto está influenciando en el ánimo del consumidor. Platicaré un poco más adelante sobre cómo se tiene planteado esto. Y una vez que se conoce que están, bueno, más bien, una vez que estamos hablando de las redes sociales, en específico se definió para este estudio utilizar Twitter, dado que se encontró en un muestreo previo que era la red social que más empresas socialmente responsables contaban y por lo tanto pues utilizaban para comunicar. Para comunicar, no necesariamente responsabilidad social. Estoy partiendo de los tweets de las empresas en donde comunican pues sus promociones normales y en muchos casos responsabilidad social. Y de hecho, eso va un poco más adelante, veremos la información en los hallazgos. ¿Por qué estudiar esto? Bueno, pues estudiarlo porque pues efectivamente encontramos que sobre este tema hay pocos estudios y prácticamente nulos en México y América Latina, ¿no? Los estudios que se llegan a encontrar sobre este tema, pues son en países del primer mundo y no existe en realidad un estudio que trate de abarcar estos temas en México y en América Latina. Y los que existen son en su mayoría cualitativos, por lo tanto se buscó hacer un estudio mucho más cuantitativo de la información. Y mucho menos se encontró un estudio sobre el estado de la cuestión en las redes sociales, es decir, no encontramos que se viera en redes sociales este tema. Sobre esta forma de comunicación, en el diagrama que tienen ahí a su mano derecha, pues se presentó la posibilidad de analizarlo a partir de 4 cuadrantes, partiendo de, por un lado, si queríamos hablar de comunicación hacia adentro de la empresa o hacia afuera de la empresa, ¿no? Claramente nosotros al estar hablando de redes sociales y en específico del Twitter, pues esta investigación está pensada hacia los stakeholders externos, ¿no? Hacia las partes relacionadas externas. Y lo que nos interesa en este primer estudio es saber cómo se refleja lo que la empresa está diciendo en el consumidor. Por lo tanto, se está trabajando en la parte de la identidad. Aunque, por supuesto, habría que ver si existe este match, porque el supuesto que está planteado aquí atrás también es que lo que las empresas están comunicando verdaderamente es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, partiendo del supuesto de que las empresas están comunicando correctamente porque son las empresas socialmente responsables, lo que tratamos de ver es si eso está generando identidad en el consumidor posteriormente. Entonces, bueno, pues para ello las preguntas principales que nos hicimos es primero saber un número de empresas que están comunicando en redes sociales dentro del muestreo que seleccionamos. De esas que comunican lo que sea en redes sociales, cuántas comunican responsabilidad social empresarial
y de esas que comunican responsabilidad social empresarial, saber si hay algo en especial que se esté comunicando. ¿Cómo se llevó a cabo este estudio, este proceso? Bueno, partimos de una selección de 663 empresas, ¿no? En un primer muestreo distinguimos estas empresas que tenían alguna forma de comunicación externa, no necesariamente Twitter, que fue el que ocupamos, pero partimos de una base en donde encontramos 663 empresas de las que tenían el distintivo empresa socialmente responsable, que de alguna forma tenían alguna comunicación mucho más explícita de manera externa y que tenían sus redes sociales vigentes, porque en muchos casos pues encontramos redes sociales en donde, bueno, está activa, pero más bien está viva, pero no está activa, ¿no? En donde el último tweet era de hace un año, etcétera, no fue considerado. Por lo tanto, de esa muestra de 663, hicimos todo este proceso, todo este análisis está hecho a través de software, de computadora, a través de código en R. Entonces, lo que se hizo a través del código en R fue descargar los tweets, primero de una muestra, más bien, primero una muestra de tweets de estas empresas, para encontrar cuántas de estas en esa muestra hablaban de responsabilidad social. Entonces, de esas 663 empresas, se seleccionaron 20 tweets de manera aleatoria para ver en cuáles encontrábamos tópicos relacionados a responsabilidad social empresarial. De las empresas en donde sí se distinguieron tópicos, entonces ahora sobre esas se hizo un barrido más profundo y se seleccionaron los tweets de 30 empresas que comunican responsabilidad social. Entonces, nuevamente a través de R se realizó un análisis cuantitativo de texto, ¿no? A través de herramientas cuantitativas y de plataformas complementarias de R, en donde en esta primera etapa estamos haciendo primero un análisis solamente de diccionario, un análisis de diccionario, un data dictionary analysis, y en ese análisis lo primero que encontramos fue las palabras que más comunican. Estamos ahora en la segunda etapa, en donde la idea es tratar de vincular estas palabras estas palabras que son las que más se comunican, para tratar de concretar ideas y en específico ligarlas a los objetivos de desarrollo sostenible, para tratar de encontrar si hay un objetivo de desarrollo sostenible que sea más comunicado que otros. Y por otro lado, también la investigación incluirá ahora los comments también, porque en los comments lo que buscamos es encontrar el análisis de sentimientos de la gente, lo que la gente está percibiendo de eso, pero nuevamente en las conclusiones volveré. Entonces decía, 663 empresas que de alguna forma encontramos que tenían Twitter o Facebook primero, y entonces una que posteriormente desapareció la red en el Inter, 358 que contaban con alguna de ellas, pero una no lo contaba en México, entonces ese cruce, bueno, 12 de Facebook, 13 de Twitter, da el total de 663 empresas. Para fines del estudio, las 358 que tenían ambas redes, más las 13 de Facebook, fueron la primera muestra de 370 empresas, de las que se hizo el muestreo aleatorio para ver si eran socialmente responsables. En ese muestreo aleatorio encontramos 421 que no comunicaron en esos tweets que aparecieron responsabilidad social y 46 que sí lo hicieron. Evidentemente aquí hay un primer hallazgo. Parece ser que las redes sociales siguen sin ser una fuente que esté altamente explotada, al menos entre las empresas socialmente responsables, como una forma de comunicarle al consumidor, ¿no? Es decir, solamente encontramos el 10% que estaban utilizando esta herramienta para comunicarle al consumidor las acciones que hacían sobre responsabilidad social. El otro 90% pues la usan más para fines comerciales. Siguiendo con los hallazgos, cómo se comunican las empresas. Estas siguientes láminas de hallazgos ya están todas ligadas solamente a las empresas que sí hablan de responsabilidad social empresarial. Entonces, de las empresas que sí hablan de responsabilidad social empresarial, pues encontramos que el 60%, hay un micro por ahí, encontramos que el 60% de las empresas
tienen, más bien, que el 60% de los tweets son tweets orgánicos. Es decir, tweets generados directamente por la empresa, en donde es la empresa la que está comunicando de primera fuente algún contenido. Lo cual nuevamente nos parece interesante porque quiere decir que si bien hay solo un 10% de empresas que comunican, estas empresas que comunican en buena medida sí están generando información nueva. 30% son replies, respuestas a tweets en los que fueron etiquetados, y un 9% son retweets, es decir, tweets de alguna otra fuente que ellos simplemente vuelven a compartir para que sean más conocidos. Otra cosa que es de llamar la atención es las frecuencias en el tiempo. Si ven ustedes, la parte positiva es que se ve una tendencia positiva a la alza en la cantidad de tweets que se generan en el tiempo, ¿no? Esto pues parece, para fines de este estudio, también bastante interesante en términos de que cada vez más la comunicación a través de redes sociales de temas de responsabilidad social empresarial pues va tomando auge. Parece ser que se está encontrando que esta puede ser una vía en donde sí se comunica esta información, y nuevamente que es mucho más fácil que llegue al consumidor final, dado que esta sí es una herramienta que usan de manera cotidiana, a diferencia de los informes tradicionales. Finalmente, pues las principales palabras que aparecen en el estudio, ¿no? Yo me quiero referir a algunas en particular, ¿no? Encontramos México, por supuesto, al centro, no sorprende, pero digo, no sorprende dado que las empresas son mexicanas. Sin embargo, pues llama la atención en términos de un sentido de, pues quizá patriotismo incluso, ¿no? México es la palabra más ocupada. Bueno, tengo que decir que para este estudio se tratan de sacar, por supuesto, todas las palabras el, de, las, un, etcétera, que evidentemente pues aparecerían más, y México queda como la palabra más ocupada. Otras palabras que nos hacen mucho sentido en este sector y que vale la pena comentar como las más aparecidas por estas empresas: compromiso, programas. Bueno, por supuesto, dado el impacto del año pasado, COVID-19, una de las top 10, ¿no? Que apareció. Y luego entrando en específico a temas relacionados a ODS, pues aparece agua, aparece trabajo, aparece mujeres, medio ambiente y energía, ¿no? Son como las 5 grandes tópicos que más aparecen. Encontramos muchos otros, como pueden ver en este pequeño diagrama de palabras que se hizo, pero las que más han sido encontradas, las 10 que más han aparecido, son las que he comentado hace un momento. Y entonces, bueno, pues como para poder concluir esta presentación, como decía ya hace un momento, la siguiente parte del proceso que estaremos investigando son 3 temas adicionales. Por un lado, ver si estas palabras están mucho más alineadas a un ODS que a otro. Estaremos tratando de saber qué ODS están siendo especialmente comunicados por las empresas. Por otro lado, a través de los comentarios de los clientes, trataremos de hacer un análisis de sentimientos para saber si hay más comentarios positivos o negativos sobre esas comunicaciones, porque por supuesto que en un primer muestreo, pues hemos visto que no siempre el comentario es, qué bien, ¿no? Muchas veces es eso, no es, o lo que sea. Entonces, en el análisis de sentimientos se tratará de encontrar la proporción de comentarios positivos contra los negativos. Y finalmente, trataremos de hacer un análisis comparativo, pues para encontrar si alguna empresa está haciendo algún esfuerzo distinto en materia de comunicación que el resto, ¿no? Eso será en lo que se estará trabajando en esta investigación, pues en el futuro muy próximo. Entonces, pues gracias, ¿no? Por el tiempo, por el espacio. Ahí mi correo electrónico, el Twitter, por supuesto, dado que toda la plataforma está hecha en Twitter. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Tienes el audio desconectado.
Gil, no te escuchas. Tienes que presiona donde dice reiniciar audio en tu... Listo. Te dejamos de escuchar otra vez, Gil. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Ya me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Jorge Arturo. Das pauta a que se queden cosas ahí para algunas interrogantes finales. Ahora, el maestro Luis Enrique Riojas, que hicieron un trabajo colaborativo entre Joel Enrique Espejel Blanco, Lisbeth Salgado Beltrán, Eric Leobardo Andrés Aros. Y esto fue un cotrabajo, una coparticipación entre la Universidad de Sonora y la UPAEP. Entonces, el tema a discutir es la influencia de los valores corporativos e ideología de la firma en la creación de valor a través de la estrategia social corporativa. Luis Enrique, bienvenido. Adelante. Bien, buenas tardes. Sí, sí se ve ya la presentación en pantalla. Ya está, listo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer antes de iniciar a CEMEFI y a la UDLA por darnos esta oportunidad pues de compartir los trabajos que hemos estado haciendo. Esta ponencia, influencia de los valores corporativos e ideología de la firma, forma parte de una serie de modelos que evaluamos como tesis de doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología del suscrito. El modelo que voy a comentar el día de hoy se refiere a uno de los 4 modelos que se evaluaron para conocer los efectos de la estrategia social corporativa sobre la creación de valor. Algunas de los temas que quería o que tenía pensado compartirles en la parte de antecedentes fueron ya tratados y expuestos muy bien por parte de Idelio Valencia. En la parte que se refiere a los antecedentes de la responsabilidad social corporativa. El interés de la sociedad por digamos, una mayor corresponsabilidad por parte de las empresas con respecto a pues, hacerse cargo de muchas de las externalidades, pues viene desde finales del siglo XIX. Tenemos cerca de poco más de 100 años de que se publicó la primera o que se encuentra la primera referencia en la literatura académica sobre el tema de responsabilidad social. Y el concepto, veíamos hace un rato en la presentación de Idelio, el concepto que utiliza CEMEFI, en realidad ha sido un concepto que ha venido evolucionando a lo largo de estos 100 años y que incluyendo distintos temas que tiene que ver también con la forma en que la sociedad ha venido evolucionando y la forma en que van cambiando las preocupaciones sociales. En cuanto a la forma de evaluar o a la posible relación entre responsabilidad social corporativa y desempeño financiero, de lo cual también nos comentó ya inclusive con evidencia empírica Idelio, realmente ha habido muchos trabajos que se han publicado, pero la academia no ha podido establecer un marco que nos ayude a entender de qué manera la responsabilidad social corporativa tiene efecto en la parte, en el desempeño financiero de las empresas. Y esto, digo, hay varias razones para ello. Una, los diferentes índices que se utilizan para medir el desempeño o la responsabilidad social corporativa. Hay más de 300 índices a nivel global, entonces no hay una uniformidad en ello. Y por otro lado, tampoco, o sea, cada índice pues va respondiendo a la filosofía de la organización que lo elabora. Y por otro lado, los resultados financieros pues están mediados por una gran cantidad de variables, de tal manera que sería muy complicado tratar de establecer una relación directa entre responsabilidad social corporativa y desempeño financiero. Por otro lado, en cuanto a las razones por las cuales las empresas emprenden programas de responsabilidad social, hay diversos autores que han publicado teorías o han agrupado estas distintas teorías, pero bueno, van desde las que consideran que la firma no tiene ninguna responsabilidad con la sociedad, que pues
empresa no tiene por qué hacerse cargo de lo que debiera hacerse cargo el gobierno, hasta las empresas en donde la responsabilidad social es una cuestión netamente de filantropía. En el centro están las teorías que algunos autores llaman como instrumentales y otros autores denominan estratégicas, en donde se busca un punto intermedio, es decir, entre una visión en donde la responsabilidad social corporativa es un gasto para la compañía que entonces le va a reducir el valor a los accionistas. Hay otra visión que habla de que la responsabilidad social corporativa puede ser una inversión que genere valor para la sociedad, pero también genere valor para la organización. De ahí, bueno, surgieron por allá en 1996 el término de responsabilidad social corporativa estratégica que propusieron Burke y Logsdon, y que después en el 2006 fue retomado por Michael Porter, que bueno, pues gracias a la influencia de Porter como autor, pues esto fue una caja de resonancia, y acuñó además el concepto de creación de valor compartido. Y esto llevó a otros autores como Brian Husted y David Allen a proponer el término de estrategia social corporativa, que es la visión bajo la cual está desarrollada este trabajo. El término estrategia social corporativa lo que busca es dejar de lado las discusiones éticas y políticas que muchas veces han involucrado la responsabilidad social. Es decir, me refiero a la parte ética sobre si es ético o no pensar en obtener beneficios económicos a partir de la actividad social, o la visión de la responsabilidad social como una forma de ganar influencia política. Entonces, dejando de lado todo esto, el concepto de estrategia social corporativa se refiere a los programas que desde el corazón de la estrategia de la firma, como menciona el concepto de responsabilidad social corporativa estratégica, diseñan actividades sociales que también van a tener o tienen el potencial de ofrecer un beneficio económico para la organización. Entonces, de los distintos elementos de los factores internos y externos que influencian el proceso estratégico de una compañía, nosotros tomamos en el submodelo que voy a explicar ahorita los factores de valores corporativos e ideología de la firma y su efecto en la creación de valor a través de programas sociales. El modelo, una parte del modelo o este submodelo, parte de tres factores que tienen que ver con la orientación, con los valores corporativos. Uno es la orientación social, la orientación a la responsabilidad social, que implica el compromiso de la empresa para participar en la solución de problemas sociales. La orientación a la toma de decisiones participativa, que implica que la organización mantenga canales abiertos de comunicación y toma de decisiones basada en el consenso participativo con sus empleados. Y la tercera, la orientación a la colaboración gubernamental, definida como la disposición a colaborar efectivamente con el gobierno para atender problemas sociales. Entonces, en este modelo, estos tres factores tienen que ver con o influyen en la planeación social estratégica, que es definida como la definición de programas y agendas de la organización para la acción social, incluyendo inversión de recursos financieros y humanos y la medición de resultados. Y como variable dependiente en todo esto, en este modelo, es la creación de valor, que está evaluada no en términos financieros, sino en términos de percepción de los directivos de las organizaciones en cuanto a que estas acciones le permiten a la empresa influir en las decisiones de compra de sus clientes, desarrollar nuevos negocios, captar nuevos clientes, incrementar la rentabilidad, desarrollar nuevos productos o servicios y abrir nuevos mercados. Algunos de esos están incluidos en las conclusiones que nos presentó también Idelio en su trabajo. Bien, elaboramos 4 hipótesis de investigación. Las 3 primeras se refieren al efecto de la orientación de la firma a la responsabilidad social corporativa, la toma de decisiones participativa y la colaboración gubernamental sobre la responsabilidad, la planeación social estratégica, perdón, y la última es el mayor uso de la planeación social estratégica
que conduce a una mayor habilidad de la empresa para crear valor a través de sus programas sociales. El marco muestral estuvo constituido por 695 empresas que durante los últimos 3 años habían mantenido el distintivo de empresa socialmente responsable de SMEFI, lo cual nos daba una garantía que los cuestionarios iban a ser completados por empresas que tuvieran ya un historial en cuanto a programas de responsabilidad social corporativa. Enviamos el instrumento a 353 empresas, obtuvimos 35 respuestas válidas. El instrumento que utilizamos fue una adaptación del diseñado por Brian Hosted y David Allen. Es un cuestionario autoadministrado de 59 preguntas, evaluadas en una escala Likert de 5 puntos. El análisis estadístico lo hicimos utilizando la técnica de modelado de ecuaciones estructurales. Utilizamos la técnica de mínimos cuadrados parciales, que nos permite trabajar con muestras pequeñas, como fue el caso, y tienen un alto valor predictivo. Utilizamos el programa Smart PLS. Bien, el modelo de ecuaciones estructurales se compone de 2 submodelos, un modelo de medida y un modelo externo y un modelo estructural o interno. El modelo de medida, bueno, nos dio muy buenos indicadores. De 18 indicadores que tuvimos en el modelo, solamente uno fue depurado porque tuvo cargas factoriales inferiores a las recomendadas. El resto de los indicadores fueron buenos, la consistencia interna, la validez convergente y la validez discriminante del modelo también fueron muy buenos. Y en cuanto a la predicción del modelo estructural que elaboramos, bueno, la planeación social estratégica tuvo un buen nivel de predicción, creación de valor tuvo un nivel de predicción moderado. Ya los resultados específicos con la técnica de bootstrapping en el modelo de ecuaciones estructurales, encontramos efectos altamente significativos en la orientación a la responsabilidad social sobre planeación social estratégica, la orientación a la toma de decisiones participativa en la planeación social estratégica, la orientación a la colaboración gubernamental también en la planeación social estratégica, y encontramos también efectos significativos de la planeación social estratégica sobre la creación de valor, lo que nos permite entonces establecer que la planeación social estratégica definida como un programa y agenda para la acción social, incluyendo la inversión de recursos financieros y humanos y medición de resultados, tiene efecto en la creación de valor, definida esta como las variables que consideramos: influir en las decisiones de compra de los clientes, desarrollo de nuevos negocios, captar nuevos clientes, incrementar la rentabilidad, desarrollar nuevos productos y servicios y abrir nuevos mercados. Observamos también aquí que un factor determinante en la planeación social estratégica son los valores e ideología de la firma, que conforman uno de los pilares de la estrategia corporativa al influir en las decisiones de los administradores, y puede representar un recurso difícil de imitar, y como tal, hacer un recurso interno difícil de imitar puede constituirse en una fuente de una ventaja competitiva sostenible para la organización. Y finalmente, los resultados de nuestro estudio muestran que la orientación de la firma hacia la responsabilidad social, el involucrar a los empleados en la toma de decisiones y la disposición de la empresa a colaborar con el gobierno en la atención de problemas sociales, impulsan el uso de la planeación social estratégica. Y esto, bueno, pues conduce a la creación de valor. Pues es lo que quería compartirles. Mis datos de contacto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues Luis Enrique, muchas gracias por todas esas aportaciones. Y vamos a cerrar con la intervención de la maestra Laura Rochín Mosqueda. Laura Mosquín Rocheda es directora general de la Fundación Expo de Guadalajara. Aparte, se desempeña como académica en la Universidad Panamericana de Guadalajara y actualmente es doctorante en un programa de ciencias del desarrollo humano. Bienvenida, maestra Laura Rochín. Adelante. Muchas gracias, Gil. Buenas tardes a todos. Felicidades a CEMEFI y a la UTLAB por todos estos esfuerzos de congregar a personas interesadas en la investigación y en el tercer sector.
Bueno, pues saludo a mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra en esta mesa y por supuesto también a todos los que se conectaron el día de hoy para escucharnos. Pues bueno, a diferencia de las ponencias, de las investigaciones que ya se acaban de presentar, esta investigación surge desde una OSC, no justamente desde la academia, surge desde Fundación Expo Guadalajara. Es nuestra tercera investigación ya y que además la compartimos en el marco de este congreso también en anteriores ediciones. Pues bueno, esta ponencia se titula RSE y los motivadores de las empresas socialmente responsables de Jalisco frente a COVID-19. Ya sabemos que la contingencia ha generado una crisis mundial de salud económica, social, y en efecto ha puesto a prueba a todas las empresas, en particular a las empresas socialmente responsables. En esta contingencia encontramos 3 etapas. La primera es donde hay que actuar con emergencia. La segunda es de reactivación económica y también social, donde ya se convive con el virus. Y la tercera, que es donde ya estamos iniciando, pues es revisar una nueva realidad económica, ya ahora con esta luz de las vacunas. La investigación fue realizada entre la etapa 1 y 2, comenzamos en julio de 2020 aquí en Jalisco. Las empresas han realizado diversas acciones y muchas acciones en estas 2 etapas en particular, que fueron las que estudiamos, con todos sus grupos de interés, con los 3 tipos, desde los consustanciales, contractuales y contextuales, que los vamos a explicar en un momentito más. Tuvieron a bien reaccionar de manera muy interesante con todos los grupos, inclusive con aquellos que fueron emergentes, contextuales, que no estaban en el mapa de todas estas empresas socialmente responsables. El centro de la investigación es identificar las razones para implementar estas acciones, no solamente identificar cuáles empresas y cuántas acciones, sino cuáles fueron las razones que los motivaron. Esta tabla que les presento es una que verán ustedes posteriormente en todas las memorias en la investigación en extenso. Y bueno, partimos de que hay 4 razones para subirse a este tema de responsabilidad social y depende de cómo la empresa concibe a la misma y cuál es el fin dentro de la organización. Esto al mismo tiempo lo cruzamos con las 4 teorías que algunos de mis antecesores ya colocaron en su exposición. Y de acuerdo a las razones que las empresas dieron, es la teoría que lo está marcando y lo fundamenta. Entonces, se dieron casos muy interesantes. Estas 4 razones que colocamos aquí fueron las mismas que colocamos en la encuesta que ya les platicaré. El objetivo entonces es el que ustedes están viendo en la pantalla, fue analizar los motivadores que tuvieron estas empresas y de ahí se desagregaron estas preguntas de investigación. Primero tuvimos que preguntar, por supuesto, cuáles son los grupos de interés más importantes para estas empresas, cuáles les representan mayor reto, por supuesto, cuáles acciones implementaron con cada uno de estos grupos de interés y bueno, pues las razones que los motivaron. También al mismo tiempo hicimos un análisis comparativo por tamaño de las empresas, por sector al que pertenecen y años que tienen ostentando en el distintivo, como para ver si hubo diferencias y sí las hubo. Fue muy interesante el revisar esto. Bueno, ¿cómo lo llevamos a cabo? Esta es una investigación aplicada de tipo mixta, 7 meses aproximadamente duró toda la investigación. Nuestra población objetivo fueron las empresas que ostentan el distintivo ESR por el año 2020 y que se registraron desde Jalisco. Se envió una encuesta con preguntas cortas y preguntas cerradas, con respuestas cerradas para los líderes de responsabilidad social. Son 197 el total de las empresas ESRs 2020 con el distintivo, pero aquí en Jalisco. Y de esas 197 contestaron 149, más de casi el 80% de la población total. Y bueno, la encuesta en qué constó, bueno, por un lado preguntamos pues los datos generales, el tamaño, años con el distintivo, el sector al que pertenecen. Luego les preguntamos cuáles son los grupos de interés que fueron más importantes para involucrarse desde la primera etapa de emergencia y cuáles son las que les representarían mayor reto
en la segunda etapa conviviendo con el virus en esta nueva normalidad. Y obviamente también las acciones que implementaron con cada uno de los grupos de interés y las razones que les motivaron. Aquí en su pantalla ven ustedes una de las tablas donde identificamos a los grupos de interés de acuerdo a su tipo. Estos son los grupos con los que las empresas estuvieron involucrándose. Son los consustanciales, son los colaboradores con los cuales la empresa no puede operar sin ello, los contractuales que se ligan a las empresas a través de contratos, y los contextuales, que ahí vemos algunos emergentes, como en el caso del personal médico de hospitales y centros de salud que están alrededor de la empresa. Los resultados, como les digo, son muy interesantes. Aquí les muestro una de las gráficas comparativas por cada uno de los colaboradores. Resulta que prácticamente todas las empresas atienden y son muy importantes para involucrarse los colaboradores, clientes y proveedores. Y los dos primeros son los que les representan mayor reto, que es el color naranjita. Al final tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, que es a las menos empresas, digamos, que se les hace importante para involucrarse. Sin embargo, lo que observamos es de que el porcentaje es por encima de la media, muy por encima de la media. El 74% fueron las empresas que les parece muy importante involucrarse con estas organizaciones. Y el reto, ahí ven ustedes en color naranjita, les representa muy poco para estos grupos, con excepción de los clientes y de los colaboradores. Igualmente, lo que observamos acá es que la importancia para involucrarse sí se alinea con las acciones implementadas. Lo que vemos en la grafiquita color azul es el número de empresas que nos dijeron que es muy importante involucrarse con tal grupo de interés. Y lo que ustedes ven en verde son aquellas empresas, el número de empresas que tuvieron al menos una acción con ese grupo de interés. Vemos que se alinea, sin embargo, hay algo muy interesante acá. Vemos que en el caso de la sociedad en general y en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, hubo más empresas que implementaron acciones con ellos que aquellas que dijeron que era muy importante involucrarse con los mismos. Entonces, ahí vemos algo bien interesante. Y también encontramos cosas muy padres. Bueno, buscamos en la literatura, en varios medios, incluso en medios de CEMEFI, qué acciones están implementando las empresas. Y hay unas muy buenas y también como que nunca nos imaginamos que hubieran podido suceder. Pero bueno, en todos los casos se aplican medidas sanitarias para prevenir contagios. Con los colaboradores, hubo muchísimas empresas que mantienen su plantilla, hacen un esfuerzo por mantener su plantilla o les dan descansos con goce de sueldo al personal que está en mayor riesgo. Con los clientes, muchísimas empresas lo que hicieron fue abrir como otro sector para aliarse, seguirse aliando con ellos, ofreciéndoles otros productos. Con los proveedores se solidarizaron también y les respetaron el mismo margen de tiempo para realizar los pagos. Con el gobierno también hubo cosas muy interesantes de alianza, y con las organizaciones de la sociedad civil se siguieron manteniendo los donativos, o inclusive aumentó el número de donativos ahora por esta pandemia de COVID. Con el personal médico, como muchos otros grupos, muchos otros sectores se solidarizaron apoyándoles con insumos médicos, despensas, etcétera. Y la sociedad en general, lo que mayormente hicieron las empresas fue mantenerlos muy informados acerca de la evolución de la pandemia. Les presento en esta gráfica 27 un resumen, digamos, de lo que fue toda la investigación. Fue muy interesante. Cruzamos mucha información, cruzamos muchos grupos, y lo que resultó fue esto. O sea, ¿cuál es la razón preponderante de las empresas para llevar a cabo acciones con sus grupos de interés en el marco de COVID? Pues fue esta. Ustedes pueden ver que en color tinto, la razón de pueden crear eventualmente valor económico, que está fundamentado en las teorías instrumentalistas,
pues fueron menos empresas las que eligieron esta opción. Sin embargo, la de respuesta a presión de los grupos de interés son mucho menos. Es decir, fueron muy pocas aquellos que actuaron por presión. Fueron otras de manera considerable y estratégica aquellas que respondieron para generar un ganar-ganar. Es decir, yo doy, pero también espero algo de retribución, algún retorno de la inversión. Y la mayoría entonces de las empresas actuaron por teorías éticas que contribuyen al bien común de la sociedad, porque es el deber ser de la empresa. Eso lo pueden ver aquí en la gráfica comparativa con el color gris fuerte. Lo que observamos también en esta gráfica es que el mayor número de empresas que actuaron por esta razón fue con los grupos contextuales, que son las organizaciones de la sociedad civil, personal médico, sociedad y gobierno en sus 3 niveles. En los otros grupos actuaron, por ejemplo, en los consustanciales, actuaron la mayoría de las empresas por esta razón de contribuir al bien común con las teorías éticas, pero seguido también de una manera más estratégica de generar un ganar-ganar. Ustedes saben que la empresa es exitosa cuando los colaboradores también están muy bien atendidos y pues aquí también se muestra esta parte. Y hay algunas empresas que colocaron, pues yo lo hago pues porque puede crear eventualmente este valor económico para las empresas. Este es el centro de los resultados. Al hacer esta comparación entre sectores, nos encontramos con esto. Esta es una gráfica muy representativa con los sectores, pero también con este grupo de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué las empresas actúan? ¿Por qué se vinculan con la sociedad civil organizada? Pues aquí vemos que la mayoría lo hacen justamente por contribuir al bien común. Sin embargo, el sector de servicios, eso se nos hizo muy interesante, el 12% de las empresas se vinculan con ellos porque pueden crear eventualmente valor económico. Y esta respuesta no se observó en las empresas de comercio y en las empresas del sector de la construcción. Esta misma gráfica comparativa la hicimos con todos los grupos de interés por tamaños y por años que ostentan el distintivo. Las empresas de 6 años en adelante que ya tienen el distintivo actúan más de manera estratégica, no justamente por contribuir al bien común, sino con las otras 3 razones. Eso se nos hizo muy interesante. También lo hicimos por tamaños. Las pymes actúan más de manera estratégica que contribuir al bien común, y por sectores varía de acuerdo al grupo de interés. Ese es uno de los ejemplos. Pero bueno, ¿qué observamos como hallazgos y conclusiones? Que, como les comentaba, la atención es primordial a los grupos consustanciales y luego a los contractuales y después a los contextuales. Los colaboradores y clientes son los que generan mayor reto para las empresas en este marco de COVID. Las acciones con personal médico son solamente atendidos por el 74% de las empresas, pero es muy alto, o sea, es más de la media. Y las OSCs son atendidas por el 85% de las empresas. No dejaron de atenderlos. Pensamos que en un primer inicio que se iba a dejar de atender a todos los grupos y la realidad en Jalisco fue pues esta. Los motivadores observamos que la mayoría pues son por teorías éticas de contribución al bien común. Muy pocas actúan por presión en este marco de COVID de algún grupo de interés y seguido de eso pues actúan por razones estratégicas. Decimos, y también eso está concentrado en el marco teórico, que las razones éticas son las más genuinas, auténticas y perdurables en el tiempo. Sin embargo, lo fundamental es actuar, lo fundamental es vincularse, considerar importantes a todos los grupos de interés sin dejar a nadie atrás, implementar acciones en conjunto, y eso fue lo que se observó en este estudio. Ya sea por convicción o porque conviene al negocio, lo importante es empezar a vincularse y a generar algunas alianzas. Los próximos pasos son pues realizar un ejercicio de autoevaluación ahora con esos resultados. Cada una de las empresas
que ostentan el distintivo SR o quieren postularse al mismo, sería muy interesante que se autoevaluaran para identificar con quién y por qué tienen estos compromisos y fundamenten con alguna teoría de la responsabilidad social. Desde nuestra experiencia, que nosotros promovemos el distintivo SR aquí en nuestra región por ser aliados de CEMEFI, las empresas son muy prácticas, pero no tienen idea de todas las teorías que lo fundamentan. Eso nos va a ayudar a ligar. Nosotros somos un eje vinculante acá en nuestra región porque somos fundación, somos CEMEFI Jalisco y también generamos este acercamiento con la academia. Entonces, los resultados seguramente van a ser muy alentadores cuando los presentemos con nuestras empresas de estudio. Esto nos va a ayudar a mantener o hacer ajustes en la estrategia del negocio. Las empresas no saben por qué lo hacen, es más, ni siquiera saben lo que hacen, mucho menos lo van a publicar, Jorge. Estuvo muy atenta a las ponencias de todos. Nosotros realizamos una investigación en 2018 de lo que comunican las empresas socialmente responsables y casi no comunican nada, al menos las de ese grupo. Sí salieron cosas bien interesantes en la comunicación, nos hace falta identificar. Y bueno, respondiendo a la pregunta inicial de que si pasaron o no la prueba las empresas socialmente responsables, la verdad es de que sí. La responsabilidad social ya se está colocando, se colocó totalmente con este estudio como una herramienta activa para que las corporaciones hagan frente a esta contingencia por COVID de una manera empática y también solidaria. Pues agradezco mucho la atención de ustedes. Somos Fundación Expo Guadalajara, CEMEFI Jalisco, promoviendo el tema de responsabilidad social empresarial. Maestra Laura Rochín, pues muchas gracias por esta intervención. La verdad es que viene muy ad hoc con todo lo que se ha estado planteando por nuestros cuatro ponentes. Antes de pasar a un cierre, pues me gustaría escuchar aquellas observaciones que tienen o aquellas interrogantes que tiene nuestra audiencia. Si quieren participar, pues por favor nada más digan el nombre del conferencista para que pueda vincularse y tomar la inquietud que quieran manifestarla. Somos todo oídos. Lupita Hernández, si nos das la pregunta para ubicar cuál de nuestros conferencistas da respuesta. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitarles por estos estudios. Creo que quienes nos manejamos en este tema de responsabilidad social, ahorita con la maestra Laura me venían datos muy acorde a lo que en Guanajuato estamos realizando. Su servidora es del Consejo Coordinador Empresarial de Guanajuato y creo que de una manera, permítanme así decirlo, un poquito rudimentaria, nuestros resultados salieron muy parecidos a los que presenta la maestra Laura. Y pues antes que nada felicitarles a todos. Y mi pregunta también quisiera enfocarla a nuestro ponente, nada más que no recuerdo ahorita el nombre, quien hizo la presentación de la ponencia de la comunicación con Twitter. De manera particular, nosotros hicimos alguna encuesta también sin llegar a un caso de estudio como este, pero nosotros nos resultó que nuestras empresas lo que más utilizaban era el Facebook. Entonces, quería preguntarle si su sistema o el esquema que están manejando, porque escuché que tenían algunas redes sociales, etcétera, si también lo están pensando enfocarlo mucho este tema a redes sociales de Facebook, porque de manera particular, al menos en nuestras 130, 140 empresas de Guanajuato con distintivo, manejan más el Facebook o si de alguna manera creen que nos pudieran dar resultados diferentes en el manejo de las redes sociales. Como organismo empresarial hemos dado capacitación en diferentes y
de mis 130 empresas que tienen distintivo, a lo mejor 30 manejan el Twitter y todos los demás se me fueron a Facebook, ¿no? Entonces, no sé si por ahí pudiera haber algo interesante o que me pudieran compartir para poderlo trabajar con nuestras empresas en Guanajuato, y muchas felicidades a todos los ponentes. Gracias, Lupita. Me permito responderte. A ver, lo que detectamos en esa primera parte de la investigación, o lo que se detectó, mejor dicho, es que existe más comunicación de responsabilidad social en Twitter. Quizá esto pueda venir, es decir, tiene razón, más empresas tienen Facebook. Ajá. Sin embargo, no necesariamente lo usan para temas de comunicación, particularmente de responsabilidad social, en la muestra que realizamos. No es tan dispar, o sea, no es tan dispar la cantidad de empresas que hay en Twitter que las que hay en Facebook. Sí es muy cercano, ¿eh? Así que perfectamente se podría hacer esta misma investigación en Facebook y comparar los resultados, porque la plataforma de codificación pues es prácticamente muy similar, así que sí que se podría codificar y ver si incluso hay diferencias entre las redes sociales. Sería algo interesante que también se podría profundizarse. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues muy bien. Pues previo a haber recibido estas 4 magníficas intervenciones, donde básicamente se vinculan estudios, ¿no?, que van desde el análisis que hace la maestra Laura en unos tiempos muy difíciles, y que no podemos hablar de un contexto que esto sucede en Guadalajara, o esto sucede en Guanajuato, esto sucede en la Ciudad de México, ¿no? Es algo es un imprevisto, es algo exógeno y que sucede en todo el mundo, ¿no? Y está sucediendo en todo el mundo, donde vemos cómo hay empresas que van tomando diferentes acciones, como las que nos ha manifestado la maestra Laura, y cómo van logrando ciertas cosas. Algunas empresas, si se ve por ahí en los análisis, han tenido un crecimiento espectacular, pero quién sabe si ese crecimiento espectacular en la línea económica esté vinculada con también un crecimiento espectacular en la vida de generar un valor social o de generar un valor humano agregado dentro de las corporaciones, ¿no? En los casos ampliamente interesantes, comparativos, ¿no?, cuando se vinculan hacia la estrategia, ¿no?, los casos que nos presentan sobre Herdes y Grupo Bimbo, ¿no? Sabemos que hay empresas como esta organización que, cuando apuntaban a los datos, pues en varias ocasiones ha sido una institución acreedora, ¿no? No una sola vez, ¿no? También conocemos la participación que tienen estas empresas en grupos donde básicamente atienden la sociedad. O si vamos un poco más allá, estoy recordando ahorita una ponencia que se dio en esos mismos foros de Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, en donde se presentaba el apoyo que se estaba generando en vías de eliminar la crisis alimentaria a nivel mundial, ¿no? Entonces se planteaba un modelo muy vinculatorio de apoyo hacia las comunidades productoras de maíz. Guadalajara, Jalisco estaba implícita, Chiapas estaba implícita, el estado de Oaxaca, entonces básicamente pues arrojaba estas empresas, prácticamente las que han tomado el caso, para tener una contribución sobre un modelo y una propuesta para eliminar una crisis alimentaria, ¿no? La vinculación a través de los medios digitales, ¿no?, que posiblemente tuvimos que entrar en un conocimiento muy acelerado, ¿no? Por ahí nos manifestaban ya sobre el expertise que se tenía que generar, o qué tan rápido estamos aprendiendo a trabajar estos medios de comunicación digital, ¿no? En donde cada día van surgiendo más y más a partir de esta 4ª revolución industrial, ¿no?, de este avance de altísimas tecnologías, en donde podemos utilizar muchas herramientas en un momento determinado, ¿no? Y como la prueba está de los estudios que se han presentado, como lo comentaba Lupita hace un momento, ¿no?, a Jorge Arturo, para comparar, ¿no?, 2 instrumentos en redes sociales y qué vinculación o qué impacto puede tener esto
en las organizaciones, ¿no? No cabe duda de que nuestros 4 ponentes nos plantearon y nos hablaron o nos invitan a que estando en las organizaciones, y aquí hablo de las organizaciones en general, no de la empresa, no de la institución o no de un organismo gubernamental o no gubernamental, sino pensando en la organización y en ese contexto, cómo se tiene que vincular la organización social empresarial hacia la estrategia corporativa que se tenga o la estrategia institucional o la estrategia dentro de la sociedad civil, independientemente de la que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque esos destinatarios que tenemos, pues es algo que está ahí y es una comunidad de personas, es una comunidad de destinatarios. Si vemos hacia adentro, también vemos una comunidad de personas, los stakeholders o los grupos de interés, como fueron nombrados en varios momentos a lo largo de las ponencias. Sin embargo, no dejamos de pensar, ¿no?, que el valor económico agregado, pues sí es algo de vital importancia en las organizaciones. Pero no podemos dejar de lado aquello que hace que se vincule ese valor económico agregado, como es el ofrecimiento de los valores sociales agregados, el ofrecimiento de un valor humano agregado, o trabajar por un valor humano agregado, trabajar por un valor social agregado, y como en esa intervención, en esa comunicación que se da dentro de estos generación de valores, pues podemos incrementar un valor económico agregado, ¿no? Sin dejar de perder de vista que una de las funciones que se tienen es que aseguremos la continuidad de nuestras organizaciones, ¿no? Independientemente si esta es una organización lucrativa o no es lucrativa, siempre tenemos que atender a esos beneficios, ¿no? Si estamos en una organización de carácter lucrativo, pues esos buenos productos, eso hacer una empresa que haga crecer a sus trabajadores, esa riqueza que se pueda generar para una totalidad y después para darla también a nuestro país, pues es algo que es determinante, ¿no? Por eso yo soy una persona plenamente convencida de que si es responsabilidad social, pues prácticamente, si no empezamos por irla sembrando y construyendo nuestras organizaciones, pues tristemente podríamos tener empresas altamente rentables, pero muy pobres en el carácter y el reconocimiento que puedan tener las personas hacia esas organizaciones, ¿no? Entonces, me parece que han sido unos casos extraordinarios los que se han manejado. Y bueno, pues felicito a nuestros 4 ponentes, donde cada uno, desde su óptica, desde su visión, pues nos han deleitado y nos han hecho abierto el pensamiento hacia, como decían por ahí algunos de los ponentes, ¿no? Estamos empezando y dejamos en el tintero estudios, ¿no? Esperemos que esto mueva a esta audiencia a que juntos construyamos un futuro mejor. Los felicito a nuestros 4 ponentes. Si hay alguna interrogante, observación. Si no, pues estaremos dando por terminada nuestra intervención. ¿Nada? Pues nada más de mi parte, una felicitación a Laura, a Idelio, a Jorge Arturo. Muy interesantes sus trabajos y yo creo que todos hemos aprendido esta tarde. Muchas gracias por compartir. Gracias, igualmente, Luis Enrique. Igualmente, gracias. Maestra Laura, ¿algún comentario final? Gracias, pues sigamos en este proceso de dotar a las empresas en este marco de la responsabilidad social de más contenido académico y sigamos vinculándonos. Nos hace mucha falta a ambos, tanto a la academia como a las empresas, como a los que promovemos. Muy cierto, Laura. Por eso tenemos que seguir repensando esos roles que manejamos desde nuestra trinchera, ¿no? Ir dimensionando esa contribución que podemos tener en esos diferentes escenarios, ¿no? Que sobre todo tienen esa característica, ¿no?, de que carecen de información, son inciertos, ¿no? Debemos de tener cierta certidumbre, ¿no?, para poder hacer contribuciones que puedan ir más allá. De CEMEFI, ¿nos quieres comentar algo?
Pues agradecerles a todos los ponentes, a ti, Gil Armando, también por tu espacio de moderación, y pues nada, invitarlos al siguiente espacio. Es un panel, está también muy interesante, es Investigaciones desde la Academia para la Sociedad Civil. Son 3 libros que tienen uso práctico también en organizaciones de la sociedad civil, y pues allá los esperamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y eso apenas está empezando, ¿eh? El día de mañana tendremos conferencias, tenemos paneles, tenemos algunas mesas temáticas y bueno, sobre todo a vincularnos fuertemente en esta misma línea que nos caracteriza y en este gusto por la responsabilidad corporativa. Que pasen muy buena tarde. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Adiós, Laurita. Adiós, amiguita.